Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre tres conceptos que son muy importantes en la programación orientada a objetos. Estos conceptos están basados en cómo las clases se van a relacionar unas con otras. Bueno, vámonos directamente a nuestra herramienta de trabajo que es Eclipse para explicarte estos conceptos. Los tres conceptos que vamos a revisar son la asociación, la agregación y la composición. Básicamente todos tienen que ver en cómo se relacionan las clases. Vamos con el primer ejemplo. Voy a generar dos clases. La primera de ellas se va a llamar estudiante. Vamos a modelar la relación que hay con un estudiante y su profesor. Aquí la tengo, estudiante. No le voy a poner por ahora un método main. Quiero modelar la clase sin método main, sin método principal. ¿Qué le vamos a modelar a esta clase? Pues algo muy simple. Bueno, en realidad las otras dos relaciones también. Vamos a poner de tipo private su nombre del estudiante. Aquí lo tenemos. Y vamos a definir, por ejemplo, un constructor. Vamos a hacerlo con las herramientas propias de Eclipse. Vamos a darle ahí botón derecho, luego nos vamos a ir a Source. Le vamos a generar, por ejemplo, un constructor using fields. Ahí está. Solo le vamos a modelar el nombre. ¿Dónde lo va a colocar? Después del nombre, after nombre. Ahí está. Ya no lo genera. Y ahora vamos a decirle de una vez que nos genere en la misma opción, botón derecho, Source, Generate Getters and Setters. Seleccionamos el atributo y que lo ponga después de el constructor estudiante. Ahí está. Y ya tenemos nuestros métodos. Algo muy simple, muy básico. Vamos a guardar nuestros cambios y ahora voy a generar una clase profesor. Hago lo mismo. Nos vamos a New Class. Vamos a poner la clase profesor que va a pertenecer a mi paquete que tengo aquí. No le voy a activar método main. También hacemos lo mismo. Y vamos a definirle también un nombre. Private de tipo string. Un nombre. Entonces, ahí tenemos nuestro atributo. Por ahora a este profesor vamos a hacer lo siguiente. A este atributo le voy a generar sus métodos getter and setters. Vamos a hacerlo. Aquí está source. Y luego generate getters and setters. Listo, ahí está. After nombre. Ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es generar el constructor. Se me pasó. Primero era el constructor, generate, using fields, ahí está. Que lo ponga after nombre y ahí está. Ahora sí, voy a generar un método. De hecho, lo voy a poner hasta el final, después de nombre. Pero este sí lo voy a generar yo. Y le voy a llamar enseñar. Porque pues un profesor enseña a un alumno o a un estudiante en este caso. Le voy a poner public porque quiero que se acceda públicamente. No quiero que me devuelva nada. Y ahora le voy a poner enseñar. Bueno, sin la N. Y que va a recibir un estudiante. Recuerdan que las funciones o los métodos dentro de Java pueden recibir parámetros. Entonces, en este caso le estamos pasando un estudiante. Y le vamos a pasar que ese estudiante se denomine con la variable e. Entonces, aquí le vamos a implementar un pequeño comportamiento. Va a ser un simple mensaje de impresión. System.out print ln. Así. Y le vamos a poner, por ejemplo, en este caso, el profesor. Le vamos a concatenar su propiedad nombre de la clase y le vamos a concatenar
otro mensaje. Enseña ¿a quién enseña? Pues al estudiante que recibe. Estudiante, en este caso, estudiante, pues va a tener un nombre, pero como no podemos acceder directamente a sus atributos porque son privados, vamos a accederlo a través de la función o el método getNombre. Entonces, a través de esta manera estamos relacionando la clase profesor con la clase estudiante. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de un método, en este caso es enseñar. Ahí guardamos los cambios, vamos a probarlos. Entonces vamos a generar nuevamente una clase y esta clase le vamos a poner asociación demo. Ahora te voy a explicar por qué vamos a hacer el siguiente movimiento en el método main. Vamos a activarlo. Observa, aquí lo que le voy a decir, chécate bien, aquí es donde está la diferencia. Voy a generar por separado mi clase profesor. Vamos a denominar una variable que se llame profesor. Recuerda, en Java primero va el tipo y luego va la variable. En este caso el tipo es de la clase profesor. ¿Okay? Yo a esta variable le pude haber llamado X, Y, Z, Juanito, Pepito, como sea. Pero en este caso le quiero llamar profesor, pues para que tengan relación los nombres. Y le voy a decir que me genere una nueva instancia de profesor. Y le voy a poner, por ejemplo, como nombre Juan. Así. Ahora vamos a generar un estudiante. Es del tipo estudiante. La variable se va a llamar estudiante. Y vamos a generar una instancia de ese estudiante. Por ejemplo, Carlos. Entonces, observa que tenemos un objeto de la clase profesor y un objeto de la clase estudiante. Así. Están generados independientemente. ¿Cómo se van a relacionar? Pues a través del método que tiene el profesor. Profesor.enseñar a su estudiante. Ahí está. Y con haber llamado a ese método y haberle pasado estudiante, ya tenemos la relación. Si lo ejecutamos, vamos a darle clic aquí, run as Java Application. Pues el profesor Juan enseña a Carlos. Con este ejemplo tan sencillo es la mejor manera que podemos hacer para explicarte cómo se pueden asociar dos clases. Ahora, ¿qué características tiene la asociación? Observa, si yo por algún motivo, en este caso, deja más adelante el código de existir, pues ya no va a haber problema, porque por ejemplo, si por alguna razón el profesor ya no existe, se elimina, es decir, a profesor le asigno un valor de null a la variable, pues estudiante va a seguir existiendo. Sí, ya no se va a poder llamar el método, pero a nivel de objeto este va a poder seguir existiendo. Entonces, esta es una relación débil. Se están comunicando, sí, pero no necesitan para existir uno del otro. Esta es una de las relaciones más débiles. ¿Okay? Entonces, esta relación se le denomina asociación. Vamos a ver otro ejemplo para que te quede más claro, porque entonces existe otro concepto que se llama la agregación y la composición. Entonces vamos a generar una nueva clase para poder explicarte eso. Voy a guardar aquí esto. Voy a cerrar las clases para que no haya confusión con nada. Ahora vamos a generar un ejemplo de agregación. ¿Qué es la agregación? En este caso ahora, una de las clases va a tener un objeto contenido, pero en este caso ese objeto puede existir sin el contenedor. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a hacer un ejemplo y vamos a definir una clase empleado y una clase departamento. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí una clase empleado, nuevamente sin nada, sin el método main. Ahí está. ¿Qué le vamos a definir ahora a un empleado? Algo muy sencillo también. Un nombre.
de tipo private, string, y vamos a ponerle un nombre. Ahí está. Vamos a definir sus métodos get y sus métodos set también así de la manera más rápida. Botón derecho, source, vamos a poner que nos genere un constructor después de nombre, ahí está, y luego vamos a decirle nuevamente source, ahí está, y aquí está la opción generate getters and setters, también lo activamos nuevamente, ahí está. Ya tenemos lo básico para que este objeto se pueda construir. Ahora, es lo único que necesitamos por ahora. En este ejemplo de la clase empleado no le vamos a modelar más. Guardamos los cambios. Ahora, vamos a definir una clase que se llame departamento. Así, departamento. Así, sin el método main. Un departamento está relacionado con empleados, es decir, en la práctica, en la vida real, un departamento cuenta con empleados. Bueno, esa relación la vamos a modelar aquí, pero estamos hablando de una relación de agregación porque un departamento contiene empleados, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se modela esto aquí en Java. Vamos a definir una variable, nuevamente string, que represente el nombre del departamento. Ahí está. Pero ahora fíjate, como un departamento contiene varios empleados, vamos a definir una variable de tipo private y vamos a generar de tipo list, de la interfaz list, que por cierto te invito a que veas ese video. Vamos a definir empleados. Estoy utilizando la segunda notación, es decir, vamos a asignar a la variable empleados una array list, así, array list, no le vamos a poner tipo, y paréntesis. Recuerda que hay dos maneras de hacer esto: poner array list de este lado, pero tendríamos que especificar aquí dentro de la nomenclatura de menor que mayor que el nombre de la clase. Esto nos ahorra en cierta parte eso. Bueno, ahí nos está marcando una advertencia porque necesitamos agregar la clase ArrayList ahí, y posteriormente lo que tenemos que hacer ahora es, aquí me está marcando un mensajito, y ese mensajito es porque debo también de importar la clase java.util.list, que es la interfaz. Ok, bueno, ahí está. Ahora con esto estamos modelando que vamos a recibir más de un empleado. ¿Cómo vamos a definir ese comportamiento? Pues muy fácil, mira, primero vamos a generar el constructor simple de la clase. Botón derecho, source, y vamos a definir un constructor using fields. Ahí está. ¿Qué va a llevar nuestro constructor? Solamente el nombre, ¿ok? Para que se pueda generar un departamento solo necesitamos un nombre. Ahora voy a definir métodos personalizados para poder agregar esos empleados. Entonces le voy a decir que sea público, no me va a devolver nada, y le voy a poner agregar, por ejemplo, empleado, así. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir un empleado, muy similar a la relación que había con el profesor y el estudiante. Entonces ahí está. Y como en este caso empleados es un array list, pues lo único que tengo que hacer así, empleados punto llamar a su método add, nos va a permitir agregar un objeto al array list empleados. Entonces ahí está, ya lo agregó sin ningún problema. Y vamos a definir también un método que nos permita pues imprimir esos empleados y verlos, ¿no? Entonces vamos a definirlo como mostrar empleados, así. No va a recibir nada, no va a devolver nada, pero sí nos va a imprimir system.out.print ln, así, y le vamos a poner el nombre del departamento, dos puntos, perdón, aquí antes de las comillas, lo vamos a concatenar, se me fue un 0, así, con el nombre
de mi departamento para saber a qué departamento pertenece. Ahora pues con un for muy simple, con la notación donde le digo el tipo del elemento, en qué variable voy a poner el valor y de dónde voy a traer esos valores, pues de empleados. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo similar. Voy a copiar este para no volverlo a escribir, lo ponemos por aquí y le vamos a poner que el empleado se llama, ahí lo concatenamos, e.getNombre. ¿Por qué e? Pues porque estamos a través de este for recorriendo todos los empleados, que me devuelva cada uno de los empleados, y cada uno de esos se va a almacenar cada que itere, cada que lo ejecute este for, lo va a almacenar en la variable y aquí solamente obtengo cada objeto y mando a imprimir su nombre. Guardo los cambios. Ahora sí, vamos a generar una clase para probar este ejemplo. ¿Cómo le vamos a llamar? Vamos a llamarle agregación demo. Así. Observa lo que va a suceder. Aquí voy a generar todo de manera independiente. El empleado, por ejemplo, también empleado E1, new empleado. ¿Cómo se va a llamar el empleado? Por ejemplo, Carlos. Ok. Ahora, empleado E2, que se llame, vamos a poner a una dama, Laura. Así. Están generados de manera independiente. Ahora voy a generar el departamento. Departamento de 1. Vamos a ponerle new departamento, así. Y vamos a ponerle, por ejemplo, RH. Así. Aquí está ahora el objeto departamento. ¿Cómo se van a relacionar? Pues de la manera más fácil. Acuérdate que el departamento tiene un método de 1.agregar empleado. Entonces voy a agregar empleado 1, voy a agregar otro empleado que en este caso es E2, ahí está agregado, y después le voy a poner que me imprima o que me muestre los empleados. Lo voy a ejecutar, voy a darle run as Java application y ahí está, departamento RH, empleados Carlos y Laura. Entonces, ¿cuál es la diferencia en relación al otro ejemplo de la asociación normal que habíamos visto? Bueno, que los empleados pueden existir sin el departamento, algo muy similar. Finalmente es un tipo de asociación, pero ahora en este caso el departamento, si existen estos empleados, los puedes vincular y puedes vincular más de uno. Y si observas también esa relación lo hicimos a través de una función. El departamento, observa, solamente tiene de el tipo empleado un array list, pero si tú no le pasas ningún empleado, pues ese array list siempre va a estar vacío. Es un nivel más arriba de la relación de asociación, ¿sí? Finalmente pueden existir de manera independiente, no es tan fuerte esa relación. Si por algún motivo los empleados no existen, el departamento puede existir. Y al revés, si el departamento existe, los empleados pudieran no existir. ¿Ok? ¿Cómo vamos a comprobar esto? Pues vamos a ver el último ejemplo de la asociación, que es la composición, que es así, es una relación más fuerte. Vamos a cerrar esto por aquí. Y vamos a generar ahora una nueva clase para mostrarte esta relación. Esta relación, la diferencia más fuerte es que dentro de una clase va a estar contenida otra. Y entonces eso va a provocar que tengan una relación mucho más fuerte. Observa este ejemplo. Vamos a definir, por ejemplo, una clase que se llame motor. ¿Okay? Algo muy sencillo, muy básico. De aquí podemos crecer a ejemplos más complejos. La idea es entender las bases. Entonces vamos a definir, por ejemplo, qué características podría tener un motor. Vamos a definir, por ejemplo, la potencia. ¿Okay? Un motor tiene cierta potencia en caballos de fuerza. Vamos a definirle
un constructor para que nos permita crearlo. Entonces vamos a ponerle que nos genere un constructor utilizando los atributos. Ahí está. Y de una vez que nos ponga sus métodos getter and setters. Ahí está. Generate getters and setters. Y después de el constructor. Ahí está. Bien. Ahora vamos a definir un método que se llame, a ver, por ejemplo, encender. Que no devuelva nada y que se llame encender. ¿Okay? Y le vamos a poner un mensajito así que diga system.out.println y diga motor encendido con potencia, y vamos a mandar a imprimir pues la potencia, ¿no? ¿Qué valor tiene la potencia? Pues lo que le pasemos como potencia en caballos de fuerza, que son horsepowers. Ahí está. Ok. Bueno, hasta aquí nuestra clase potencia. Hasta aquí nuestra clase motor. Ahora vamos a definir una clase que se llame auto. Un auto necesita un motor para funcionar. ¿Okay? Es indispensable que lo tenga. Entonces vamos a definir esa clase. Ahí está. Y ahora observa la diferencia. Ya no le vamos a poner un tipo string, un tipo y nada más. En este caso le vamos a decir de tipo private de la clase motor una variable que se llame motor. ¿Ok? Entonces le vamos a decir que cuando se genere una instancia de la clase auto, pues se genere con un motor. Observa, le voy a decir aquí, lo voy a escribir yo. Mi constructor. Recuerda que no llevan un tipo de retorno, simplemente es el nombre de la clase que va a recibir un valor que se llame potencia del motor, por ejemplo. ¿Cómo vamos a implementar ese comportamiento? Pues cuando se genere mi objeto auto, voy a generar una instancia de mi motor. Entonces le voy a decir que me genere un motor con pues el valor que tiene la potencia del motor. Ahí está, así. Entonces observa que ahora mi constructor va a generar a su vez otro objeto. Ya tenemos una relación más fuerte porque está dentro de este y lo necesita para poder generar el otro a través de ese valor de potencia. Y ahora vamos a decirle que para poder utilizarlo voy a definir un método que se llame arrancar, que no devuelva nada. Ahí está, void. Voy a poner arrancar y vamos a definirle el siguiente comportamiento: system.out println, y vamos a ponerle la leyenda arrancando out, así, punto y coma, y que mi motor se encienda. Entonces finalmente esto es lo que sucede cuando arrancas tu carro. El motor se enciende, es decir, disparamos acciones para otros objetos. Y bien, ¿cómo lo probamos? Pues vamos a probar esto con una clase que ahora sí tenga el método main activado y vamos a llamarle composición demo. Entonces ya te imaginarás cómo va a funcionar esto. No voy a generar objetos independientes. Ahora solo voy a generar uno, pero cuando genere este, dentro de la clase se va a generar el otro, provocando esa relación más fuerte. Por ejemplo, le voy a decir del tipo auto, un auto, y que me genere un auto con una potencia de 150 caballos de fuerza. Ahí está. Y vamos a decirle que lo arranque. Entonces observa, aquí no hay objetos independientes, solo se genera uno, pero a su vez dentro del comportamiento de este se genera el otro
Vamos a ejecutarlo. Y ahí está, arrancando auto y se enciende el motor con 150 caballos de fuerza. ¿Qué te parecieron estos ejemplos? Interesantes, ¿verdad? Bueno, un resumen. La asociación pues es una relación débil, los objetos son independientes, viste el ejemplo de la clase estudiante y el profesor, lo relacionamos a través de un método. Pueden existir uno sin el otro. La agregación nos permitió, por ejemplo, vincular más de un objeto también a través de un método. Generamos una array list para poder vincular a un departamento pues empleados. Pero esa dependencia digamos que es parcial, pues finalmente también podían vivir independientemente en términos de Java. Pero en el ejemplo del carro con el motor, pues es una relación mucho más fuerte, a esa se le denomina composición. Porque en el caso de que el auto ya no esté disponible, pues también se va el motor, porque tienen una relación muy fuerte. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Ya se hizo algo largo, pero estos ejemplos son trascendentales para comenzar a aprender los siguientes conceptos que vienen, que es todo el tema relacionado a las clases abstractas, interfaces, clases compuestas, etc. Bueno, nos vemos en el video que viene. Hasta pronto. Bye.